En redes sociales ha circulado un video donde se muestra el momento en que una pareja infringe el horario de toque de queda durante la tarde de ayer martes en un área de la zona 4 de Retaluleu. Las imágenes se hicieron virales ya que se observa a la pareja huyendo en una motocicleta de una patrulla de la Policía Nacional Civil. La moto se detiene de pronto, se estaciona frente a su casa donde le esperan con la puerta abierta. La patrulla se aproxima a gran velocidad y no les queda más remedio que dejar la motocicleta tirada en el suelo. Los agentes de la PNC no pudieron capturar a la pareja por violar el toque de queda. Sin embargo, coordinaron la llegada de otra unidad para decomisar el vehículo de 2 ruedas y trasladarlo a un predio. La Policía Nacional Civil ha informado que durante el tercer día de toque de queda se han capturado 236 personas. En total van más de 1.500 capturas por infringir las restricciones del toque de queda. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Tenemos muchísima información esta noche, así es que vamos a ella de inmediato. Hashtag Juntos Saldremos Adelante. Agencias Guay presenta. Hoy puedo anunciar con mucho orgullo que tenemos 4 guatemaltecos que ya dieron su segunda prueba negativa. Presidente Alejandro Yamatei confirma 3 nuevos casos, elevando la cifra a 24, pero también dio a conocer que 4 pacientes se han recuperado y permanecerán, eso sí, en cuarentena. Diputados aprobaron la ley de emergencia que incluye una ampliación presupuestaria y el destino de 100 millones para las pruebas de coronavirus. Ministerio de Salud da a conocer que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tendrá autorización para realizar pruebas de COVID-19 para las personas que presenten síntomas. Aumentan albergues para indigentes por toque de queda. Autoridades señalan que llegan por su voluntad sin que la policía los traslade. Hoy se habilitaron 3 lugares. España se convirtió este miércoles en el segundo país con más decesos por el coronavirus, por delante de China y detrás de Italia. Este miércoles hubo 738 víctimas. Hashtag Juntos Saldremos Adelante. Agencias Guay presentó. Algunos pacientes diagnosticados con coronavirus se encuentran en fase de recuperación, según anunció el presidente, quien también precisó que las restricciones y medidas sanitarias están teniendo un efecto positivo. Nos ha tocado tomar decisiones. A 12 días que se registró el primer caso positivo de coronavirus en Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei expuso en una rueda de prensa que 4 pacientes se encuentran en la fase de recuperación al dar negativos en nuevas pruebas en busca del COVID-19. Yamatei explicó que aunque los resultados son satisfactorios, no pueden bajar la guardia para evitar un efecto no esperado. Es por ello que aunque las pruebas den resultados negativos, los pacientes continuarán aislados, pero en el área de encamamiento. Hoy puedo anunciar con mucho orgullo que tenemos 4 guatemaltecos que ya dieron su segunda prueba negativa, incluyendo el primero, aquel hombre que el día 13 de marzo lo detuvimos en el aeropuerto y nos lo llevamos directamente al hospital. Ya dio su segunda prueba negativa. Los pacientes que, según el presidente, se encuentran en fase de recuperación son los números 1, 5, 9 y 13. Durante el anuncio oficial también se presentaron 3 nuevos casos positivos, que contando a los que se encuentran en recuperación, sumarían a 24 pacientes. Al día de hoy tenemos más de 1.200 personas en cuarentenadas, registradas, a quienes llevamos el récord diario, y cada vez que estas personas, cuando decimos hoy nos dieron 3 casos positivos, nosotros sabíamos dónde estaban, quiénes eran, presentaron síntomas, les hicimos las muestras y las llevamos al hospital, no estuvieron en contacto con gente. Yamatei precisó que son 1.400 las personas que permanecen en cuarentena como medida preventiva
y que idean con el Ministerio de Educación vías alternas para evitar que la preparación académica de la niñez decaiga. Para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Mire, y los pacientes recuperados, usted ya escuchó, han sido 4, según lo que anunció el presidente Alejandro Yamatei. El paciente número 1 fue anunciado, usted recordará, el viernes 13 de marzo. Él provenía de España, realizó escala en Colombia y El Salvador y fue trasladado desde el aeropuerto hacia el hospital de Villanueva. El paciente 5 es una mujer de 35 años, provenía de Australia. Ella estuvo en cuarentena en Antigua, Guatemala. El paciente 9 es un hombre de 23 años que ingresó al país proveniente también de España y estuvo en cuarentena en San Pedro, Zacatepeques. La paciente 13 reside en la zona 18 de Guatemala. Es una mujer de 51 años que tuvo contacto con la paciente número 9 y es la 4ª recuperada. Bueno, y continuamos hablando del tema porque esta tarde el ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está autorizado para realizar pruebas para casos del nuevo coronavirus. El ICS hará las pruebas solo a las personas que presenten síntomas. Este día también se dio a conocer que fue el ICS donde se detectaron 2 casos que ya se encontraban en cuarentena. Ante la emergencia sanitaria para el coronavirus COVID-19, en donde se autoriza que el ICS pueda realizar las pruebas de detección de esta enfermedad, por lo cual ambas entidades acuerdan lo siguiente. 1. Que el ICS realizará las pruebas diagnósticas para descartar casos sospechosos de la enfermedad COVID-19 y estas pruebas se correrán únicamente a aquellas personas que tengan sintomatologías o sospechas de esta enfermedad. Mire, diputados aprobaron la ley de emergencia que incluye una ampliación presupuestaria y el destino de 100 millones para las pruebas de coronavirus. El Congreso aprobó de urgencia nacional la ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del nuevo coronavirus. Dentro de las especificaciones está el traslado de 100 millones de quetzales para implementar en la red hospitalaria laboratorios de prueba para la detección del COVID-19. El Ministerio de Salud, de forma obligatoria, deberá realizar las pruebas de detección a las personas que estén en cuarentena y que estén en riesgo. Además, se autorizó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, bajo la rectoría del Ministerio de Salud, que puedan practicar las pruebas de coronavirus en los casos que sean necesarios. La aprobación de esta ley terminó en la madrugada, luego que la discusión entre varios diputados se extendiera por una enmienda que no fue aprobada. Varias bancadas propusieron que los ministerios de Finanzas y Economía y también la Superintendencia de Telecomunicaciones negociaran con las empresas prestadoras de servicio de agua, luz, teléfono, internet, para que en un periodo de 3 meses no se suspendiera el servicio y se pudiera prorratear el pago hasta en un tiempo de 12 meses. Pero esta propuesta no fue avalada. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Fernando Cabrera. Mire, dentro de la ley se aprobaron diferentes aspectos. En el tema de salud, por ejemplo, se estableció que las autoridades deberán velar porque en los hospitales y centros de salud estén abastecidos de insumos. Además, se otorgaron 700 millones de quetzales para la adecuación de hospitales y centros de salud para la atención temporal y el equipamiento necesario. También se determinó que el Ministerio de Salud deberá dotar de información a la población y que los centros de salud y hospitales privados, entre otros, deberán sumarse a la divulgación. Pero vamos a pasar al tema de la educación, porque el decreto 12-2020 estableció una suspensión de multas, moras o intereses por atraso en cuotas a centros educativos o universidades, toda vez que la persona esté al día en sus cuotas. Además, por 60 días se podrá postergar el pago y agregarlo al resto de mensualidades del año. También establece que el Ministerio de Educación y Finanzas deben implementar un mecanismo para que los niños de establecimientos públicos sigan recibiendo la alimentación escolar. Además, se otorgan 400 millones de quetzales al Mineduc para el pago de sueldos y salarios de pactos colectivos. Pero también hay aprobación en el área social. Por ejemplo, la DIACO deberá vigilar que no exista acaparamiento. Además, debe elaborar una lista con precios promedio al 15 de marzo de los 34 productos de la canasta básica alimentaria. Esta información deberá ser publicada. También se otorgaron 100 millones de quetzales para el programa del adulto mayor y otros 100 millones para el programa de cobertura de agricultura campesina, mientras que se garantiza el suministro de la energía eléctrica, sobre todo el subsidio que beneficia a la población en pobreza y en extrema pobreza.
Y por último, tenemos información de lo aprobado en el lado de pequeñas y medianas empresas. Se creó un fondo de protección de capitales de 250 millones de quetzales para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales y empresas, aunque en este párrafo se incluyó que no habrá restricciones para personas políticamente expuestas, es decir, a funcionarios. Además, un fondo para las micro, pequeñas y medianas empresas de 400 millones de quetzales para brindar créditos con intereses preferenciales, que permite que los contribuyentes afectados al impuesto de solidaridad puedan diferir el pago correspondiente al trimestre hasta el 30 de septiembre de este año. Aunque sí lo hace de esta manera, no podrá despedir a ningún trabajador. Y hay más. 127 guatemaltecos fueron retornados este miércoles provenientes de los Estados Unidos. Se trata de 99 hombres, 7 mujeres, 15 niños y 6 niñas, quienes llegaron mediante 2 vuelos, uno procedente de Brownsville, Texas, y el segundo de Mesa, Arizona. Las deportaciones se continúan realizando en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, por lo que todos fueron examinados y ninguno, afortunadamente, presentó síntomas que ameritaran ser trasladados a un hospital. Según el protocolo establecido, todos deberán realizar cuarentena domiciliar. Mire, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un comunicado en el que solicita a los diferentes gobiernos incluir a los privados de libertad en los planes de contención contra el nuevo coronavirus. Según cita el documento, Michelle Bachelet, alta comisionada, precisó que ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir. Así dice el documento. Y contravención de medidas sanitarias en grado de tentativa y tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes en grado de tentativa. Esos son los cargos por los que Rodolfo García Escobar, médico detenido la semana pasada en Chiseca, Altavera Paz, por organizar una jornada de vacunación contra, según decía él, el COVID-19, el juzgado de primera instancia penal de San Pedro Carchá, en el mismo departamento, le otorgó arresto domiciliario como medida sustitutiva, además de una caución de 10,000 quetzales. La jornada que pretendía llevar a cabo estaba planificada para el 20 de marzo, día en que lo capturaron. Considerados para ustedes. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil dispuso en una circular que los drones no pueden operar en el Parque de la Industria y los hospitales Roosevelt y Villanueva por considerarse zonas prohibidas o restringidas. Los drones particulares tienen prohibición de sobrevolar los 3 centros asistenciales y sus alrededores durante la emergencia del nuevo coronavirus en Guatemala. La restricción se extiende a un radio de 5.5 kilómetros. El Ministerio de Gobernación habilitó un albergue en la zona 8 de la ciudad de Guatemala para atender a las personas en situación de calle durante la implementación del toque de queda. Según informó el Departamento de Comunicación Social del Ministerio, atendieron este martes a 84 personas, 75 hombres y 9 mujeres. El mismo estará habilitado mientras esté activo el toque de queda. Pero mira, el toque de queda atrapa a muchos que están en las calles, no por decisión propia, sino porque no tienen a dónde ir. Por ello es que estos 3 albergues han sido habilitados en la capital, en donde se atiende precisamente a estos indigentes para que no sean trasladados a una carceleta. El toque de queda instaurado a nivel nacional desde el domingo 22 supone que todos deben permanecer en su hogar luego de las 4 de la tarde. Pero, ¿qué sucede con la gente que llama hogar a la calle? Que muchachos no dormir, pues, aguantando frío en la calle. Nos venimos a este albergue y nos apoyan, y por no estar en la calle, porque si no nos lleva la policía. Organizaciones de la sociedad civil se han unido junto al Ministerio de Gobernación para establecer una serie de albergues en los que dar refugio a los indigentes de Ciudad de Guatemala a partir del toque de queda. Bueno, en inicio, como trabajamos con poblaciones vulnerables, fue evidente que esta población no tenía dónde ubicarse en tanto está esta crisis en el país. Entonces se ha hecho un trabajo en coordinación con el Ministerio de Gobernación y con este proceso para tener un espacio para las personas, ¿verdad? Que puedan tener, no necesariamente ir a las carceletas, sino estar
en un espacio más seguro y sin un conflicto, ¿verdad? En su primer día de funcionamiento, el martes, 83 personas pernoctaron en el espacio habilitado en la 7ª Avenida y 29 Calle A de la Zona 8. Hoy, otros 2 recintos se acoplaron, uno en la misma área a tan solo media cuadra, el otro en Zona 7. Adentro han asumido una serie de medidas de seguridad sanitaria. Tener servicio sanitario, agua potable, colchonetas por persona con una distancia, no hacinamiento, ¿verdad? Y también estamos usando el lavado de manos, ¿verdad? Un protocolo con el lavado de manos, la limpieza, ¿verdad? De ellos, también el cuidado de nosotros, ¿verdad? A través de las mascarillas. Hasta las 6 de la tarde ya habían ingresado 78 personas, de los cuales 75 llegaron por cuenta propia, caminando hacia un techo, el cual a muchos se les ha complicado conseguir dada la situación de calamidad. Porque el toque de queda que ha pasado, no ganamos lo necesario para pagar un cuarto. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y queremos presentarle en este momento en gráficas el balance de la propagación del coronavirus en nuestro país. Y mire los datos, ya subieron, el día de hoy teníamos más, 24 son los casos confirmados. Ya sabemos que de estos 24 casos, una persona ha fallecido, hay 19 casos activos, pero hay buenas noticias, 4 personas se reportan ya recuperándose. Pero vamos a ver un poco más cómo se completa, cómo se divide esta muestra. Son el 50% hombres, el 50% mujeres, son 12 hombres, 12 mujeres, y podemos ver en la gráfica que tiene usted en la parte inferior cómo fueron los días donde se han reportado más contagios. Son el 20 y el 21 de marzo, los días se han reportado más contagios en nuestro país. Hay que tomar en cuenta también que el 17 de marzo no se reportó ninguna persona contagiada. Vamos a ver que nos dice más adelante esta curva, que esperemos se mantenga muy baja. Pero vamos a recordar ahora qué departamentos son los que presentan a personas infectadas por coronavirus. Guatemala sigue en el primer lugar. Guatemala tiene 21 infectados de coronavirus y Zacatepeques presenta 2, y tenemos también a Santa Rosa con un infectado. Ese es el balance en nuestro país. Pero vamos a ver ahora qué está pasando en el mundo, y tenemos también gráficas para mostrárselo de mejor manera. El total de casos confirmados en el mundo son 470.973 casos. China reporta la mayor cantidad de casos de contagio de coronavirus, Italia le sigue y Estados Unidos está en tercer lugar. España queda en cuarto lugar, pero hay que decir, y lo vemos en esta gráfica, que España tiene más fallecidos por coronavirus incluso de lo que presentó China y Estados Unidos. Italia está a la cabeza, son 7.503 fallecidos por coronavirus. El total de personas que han fallecido son 21.276 y las recuperadas son 114.012 personas. Eso es lo que le podemos presentar, el balance global de lo que sucede con el COVID-19. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos. Comercio informal se ve afectado debido al nuevo coronavirus y esperan que pronto todo regrese a la normalidad. Continuamos. El comercio informal se ha visto seriamente afectado por el toque de queda y esperan pronto que las actividades se retomen con normalidad para que no afecte su bolsillo. El Paseo de la Sexta en tiempo de coronavirus expone casos de subsistencia de vendedores ambulantes. Julio de León, antes de la emergencia por COVID-19, vendía zapatos en un negocio que funcionaba en la Plaza La Mate. El comercial está cerrado y no tiene salario. En tiempos difíciles se acopló a las necesidades del mercado y ahora vende mascarillas en el centro histórico. Pues la verdad porque yo necesitaba llevar un plato de comida a mi familia, a mi casa.
A través de eso me dio la oportunidad de vender mascarillas para sacar mis gastos todos los días, ¿verdad? Las ventas de pasteles es el trabajo de José Alfredo González Cal desde hace 1 año y medio y camina unos 15 kilómetros diarios para ofrecer su producto, aunque la poca gente en las calles causó el decremento de sus ventas. Ganaban mis 70 quetzales diarios. Normalmente cuando la venta estaba bueno ganaba 110. Ahorita con lo que pasó con lo del coronavirus, ahorita la venta está muy baja. Normalmente gano 30 quetzales diarios. Ahorita apenas de mi venta solo unos 3 productos he vendido nomás. Las aspiraciones de los comerciantes se frenó con la emergencia y lo que implica las restricciones. Además hay sueños rotos de niños trabajadores. Enrique, de 11 años, trabaja todas las mañanas y por las tardes asiste a la escuela en zona 3. Eso era antes de la emergencia. En la crisis el pequeño no se quedó de brazos cruzados y continúa lustrando calzado. Ajá. ¿Y qué grado sos? Quinto. ¿Quinto? Ajá. ¿De qué ayudas a tus papás con eso? Sí. Ah, bueno. Ajá. ¿De que ahorita bajó la venta entonces? Cabal, casi que ya no hay nadie, solo sale para comida, ya no sale para la renta que tenemos que dar en la casa. Las medidas restrictivas para los vendedores ambulantes en el Paseo de la Sexta mermaron, pero esa vía ahora permanece vacía. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Mire, es que no son números, son personas a las que les ha cambiado la vida, como a todos, pero a ellos posiblemente de una forma más dura. María Teresa Arias es empleada doméstica y no tiene ingresos porque no hay trabajo ante la emergencia para contener la propagación del coronavirus. En su caso, tiene otras urgencias en su familia antes de combatir la epidemia. Debe asegurar el alimento para sus hijos. Por ahora, solo detergente de ropa está al alcance de su familia para hacer la limpieza de manos, como lo recomienda Salud. No tienen dinero para jabón y espera lo antes posible poder trabajar en la informalidad. La emergencia por el coronavirus paralizó la economía nacional y quienes son parte del sector informal quedaron sin ingresos. Quizá quien tenga ahorros en un banco podrá sobrepasar este periodo, pero quienes no intentan subsistir. María Teresa Arias es empleada doméstica y vive en el anexo 2 de la colonia El Rosario en zona 18. Debido a la emergencia dejó de ir a trabajar. Su esposo es panadero y la empresa en que labora dejó de funcionar. La urgencia inmediata para esta familia es el alimento diario. Por esa razón, María Teresa preparó 2 libras de frijoles que alcanzarán hasta el sábado próximo y el consumo de este alimento será en el desayuno, almuerzo y cena. Poco dinero tienen para atender las medidas básicas de prevención que recomienda Salud, como el lavado de manos con jabón o desinfectantes en base a alcohol. María Teresa usa con sus hijos como sustituto el detergente de ropa. Lavarse ellos las manos porque como el jabón ese está caro, no podemos comprar, y eso uso yo para mis hijos para que laven, le digo yo. Lávese en el nombre de Dios con este jabón, le digo yo. El lavado de manos con detergente solo alcanza para una ocasión al día. Además, raciona el lavado de manos porque no tienen agua. El equipo de Guatevisión proporcionó a la comuna capitalina la dirección exacta en que hay escasez de agua en el anexo 2 de la colonia El Rosario para enviar un equipo y que se efectúe una verificación. Sin embargo, 9 días después de las restricciones que implementa la presidencia para atender la emergencia por COVID-19, la familia de María Teresa tiene como desafíos el desempleo, la suspensión de ingresos y la carencia de agua. La encuesta nacional de ingresos y empleos de 2019 determinó que 7 de cada 10 trabajadores están en la economía informal. María Teresa y su esposo son parte de ese sector. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Tenemos más información, pero después de una pausa para la publicidad. Ya regresamos. $5,000 mascarillas para la emergencia COVID-19 serán donadas por adolescentes en conflicto con la ley penal. Regresamos. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Un grupo de voluntarios organizados hizo entrega de alimentos al gobierno para que sean entregados a personas
que por disposiciones municipales contra el coronavirus permanecen aisladas. Cerca de 4.000 libras de alimento, principalmente verduras, fueron donadas por miembros del colectivo Movimiento en Desarrollo, quienes entregaron los alimentos a representantes del Ministerio de Desarrollo Social. La misma va destinada para atender a personas de San Pedro Zacatepeques, municipio que se aisló cuando se reportó la primera víctima mortal del coronavirus. Los voluntarios priorizan a estas comunidades para la entrega de ayuda por las restricciones que impusieron autoridades ediles para impedir la propagación del COVID-19. Es una zona que, como lastimosamente está en cuarentena total, muchos de los pobladores no han podido realizar sus labores habituales, entonces no han podido obtener los ingresos para obtener alimentos. Entonces estamos apoyándolos porque sabemos que es la población que actualmente está más aislada y que no tiene opción de obtener los alimentos de otra forma. Por su parte, representantes de gobierno afirmaron que harán la coordinación con la alcaldía para entregar a la brevedad los donativos. Todas las verduras que nos han hecho nuestros donadores, que son iniciativa privada, y les agradecemos de antemano que nos apoyen de esa manera. Igual el personal de nosotros está anuente a trabajar lo necesario para que ese producto llegue a donde se necesita y a las personas que lo necesiten. Hasta el momento, los voluntarios han entregado cerca de 12.000 libras de alimentos y esperan continuar con las entregas, toda vez reciban aportes y manos de más voluntarios. Con imágenes de Fernando Cabrera para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Y 5.000 mascarillas para la emergencia COVID-19 serán donadas por adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes se encuentran capacitándose para su fabricación en los diferentes centros de privación de libertad. Jóvenes en proceso de reinserción social están siendo capacitados para la elaboración de mascarillas. La meta son 5.000 unidades que serán donadas a los hospitales que están a cargo de la atención de la emergencia por COVID-19. Nos satisface hacer esto, porque sabemos que es útil y nos van a servir más adelante para nosotros, porque hay personas que los necesitan, hospitales también, y por lo que tenemos sabido que esto va a ser como una donación para los hospitales que se han estado construyendo, para que nosotros así vengamos y vengan acá y nos feliciten por todo esto, lo que estamos haciendo, porque se mira fácil, pero nos ha estado costando un poco, pero sí sabemos que va a ser útil y también para las personas que están afuera. La iniciativa surgió a raíz de la escasez de mascarillas que se vive en el país y el mundo, por lo que la Secretaría de Bienestar Social pidió el apoyo de la industria militar, quienes actualmente están capacitando a los jóvenes con nuevas habilidades. Algo muy importante, todos los centros de privación de libertad van a trabajar. Algunos van a hacer los cortes, otros van a ensamblar, otros van a hacer la serigrafía. Aquí lo importante es demostrar que las manos de ellos pueden crear productos muy positivos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, como una crisis a nivel mundial. Y ellos se merecen una segunda oportunidad, y con este tipo de actividades demuestran las habilidades y la capacidad que tienen para sacar adelante nuestro país. 686 menores privados de libertad participarán en el proyecto. La mayoría toman esta acción como una segunda oportunidad. Para Noticiero Guatevisión, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Nos separamos un momento para dar paso al programa Razón de Estado, pero regresaremos después con más información. Pilotos de buses piden poder trabajar durante las mañanas. Entérese cuando volvamos después de Razón de Estado. Aquí estamos con más información, pero vamos a recibir a Pamela Valdés con el pronóstico del clima. Muy buenas noches, qué gusto
gusto poderles acompañar. María Luisa, ya estamos finalizando hoy miércoles, estamos a la mitad de la semana, muy pocas horas, ya estaremos en jueves y las condiciones del clima se las compartimos a continuación. Continuamos con cielos parcialmente nublados para esta noche en la mayor parte del territorio nacional y para mañana se mantienen las condiciones de principalmente soleado con mucho calor para el departamento de Petén, Alta Baja Verapaz, el Caribe, el occidente y el oriente de nuestro país, mientras que en la costa sur y la meseta central, incluida la ciudad capital, se esperan condiciones de cielos parcialmente soleados. Y las temperaturas y las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital se espera para el jueves y el viernes condiciones de cielos parcialmente soleados y las temperaturas máximas se registran de 28 grados centígrados para el día sábado. El inicio del fin de semana, tormentas eléctricas con una máxima de 27 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 6:01 de la mañana y se ocultará a las 6:14 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Hoy se cumplen 4 días del toque de queda impuesto por el presidente Alejandro Yamatei y ante ello las personas buscan llegar a sus destinos antes de las 4 de la tarde. Estas imágenes fueron captadas a las 14 horas de este martes y evidencian las largas colas que se forman en la ruta al Atlántico. Es decir, ahora la hora pico se registra de entre las 13 y las 15 horas. Y pese a que se les ha pedido a los guatemaltecos no salir de sus hogares, estas colas evidencian la cantidad de personas que buscan llegar precisamente a sus casas previo a que entre en vigencia el toque de queda. Y la medida de prohibir la circulación de unidades del transporte público continúa vigente y los pilotos se encuentran preocupados e insisten en que esto les está afectando económicamente, por lo que piden alguna medida que les permita laborar. Los pilotos del transporte urbano y extraurbano llevan más de 10 días sin poder circular en todo el territorio nacional. Por ello le solicitan al presidente Alejandro Yamatei que levante las medidas o les dé un horario especial, ya que señalan que si el coronavirus no los mata, lo hará el hambre. Muchos viven de lo que ganan día a día. Y hay que nosotros pediríamos que nos pudieran una medida de, así como se la pusieron en los mercados, de 4 a 12, aunque sea para ir subsistiendo algo ahí. Nosotros no tenemos un goce de un sueldo o un patrón que nos dé un cheque cada 15 días. Nosotros lamentablemente no tenemos ese goce de sueldo. Nosotros vivimos de lo que ganamos a diario, entonces nuestra familia necesita comer también, ¿va? Recibo de agua, recibo de luz, el alquiler, si uno no paga el alquiler lo sacan a uno, entonces la verdad que ya son como 10 días de que no tenemos ni qué comer, pues si no nos mata el virus, nos va a matar el hambre porque nosotros no tenemos con qué sobrevivir ya. La medida impuesta por el presidente finaliza el próximo 31 de marzo. El objetivo principal es evitar las aglomeraciones dentro de las unidades. Es por ello que los pilotos le solicitan al presidente no solo un horario especial, sino que se les pudiese estar imponiendo una cantidad máxima de pasajeros que podrían estar ellos llevando dentro de las mismas para evitar cualquier contacto o contagio entre ellos. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. ¿Y qué pasa en la región? En México, la Secretaría de Salud reporta 405 casos confirmados y 6 fallecidos por COVID-19. Hasta el momento, únicamente el 12% de casos han recibido atención médica en hospitales, mientras que el 88% lo ha recibido de forma ambulatoria. La posición del presidente López Obrador continúa siendo la de que no es necesario cerrar las fronteras del país. Sin embargo, se debe continuar protegiendo a las personas más vulnerables mediante las medidas que el gobierno ha establecido. Y este miércoles los casos confirmados de coronavirus en Costa Rica llegaron a los 201. De estos casos, solamente 6 se encuentran hospitalizados y el resto se mantiene bajo aislamiento domiciliar. Se han descartado 1.684 casos sospechosos. Daniel Salas, ministro de Salud, reportó que los decesos por esta pandemia siguen siendo 2. Asimismo, exhortó a la población, en especial a los jóvenes, a que acaten las medidas sanitarias, pues nadie está exento de contagiarse por COVID-19. Y en Nicaragua, la cifra de contagios por COVID-19 continúa siendo de 2 casos. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega continúa haciendo llamados para apoyar a los afectados, pero en manifestaciones masivas con el lema Amor en tiempos del COVID-19, a las que han asistido cientos de personas. Ante esto,
Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional de Nicaragua, expresa que se ha lanzado una campaña de la mano de organizaciones y figuras públicas para promover una cuarentena ciudadana voluntaria con el fin de disminuir el riesgo de contagio. Y en Honduras se reportan 6 casos nuevos por coronavirus, aumentando la cifra total a 36 casos positivos. Ante esto, el gobierno y las Fuerzas Armadas iniciaron con la operación Honduras Solidaria, que planea llevar ayuda alimentaria a unas 800,000 familias a nivel nacional que han sido afectadas por las medidas de prevención que se han tomado en el país. Asimismo, Ana García de Hernández, primera dama de Honduras, promueve a la población con el lema "Quédate en casa" para evitar la propagación del virus. Y en El Salvador se registran 9 casos confirmados por COVID-19. El viceministro de Operaciones en Salud informó que todos los contagiados se encuentran estables, no presentan síntomas y están en aislamiento. Además, confirmó que los 4 casos nuevos también han sido importados, por lo que ya se están buscando a los contactos en riesgo, respetando los protocolos para garantizar la salud del país. Mire, y ahora regresamos a nuestro país porque ante la emergencia de la propagación del COVID-19 en Guatemala, la mayoría de restaurantes y comercios se han visto afectados. Muchos continúan laborando por medio de servicio a domicilio, pero es la creatividad la estrategia principal para subsistir. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Para nadie es un secreto que el nuevo coronavirus COVID-19 ha tomado por víctimas a los comercios y negocios de casi todo el mundo. Muchos han cerrado definitivamente, otros lo han hecho de forma temporal y otros, como en Guatemala, han tenido que acoplarse a los horarios del toque de queda, lo que ha disminuido sus ventas. Tuvimos la oportunidad de visitar uno de los restaurantes de Almacarone. Actualmente, de los 100 restaurantes que tienen, solo 12 están prestando el servicio. Definitivamente cambió el escenario en la forma de trabajar. Ha sido una experiencia pues bastante dura, tanto a nivel de ventas, ¿verdad? Yo creo que todos los comercios nos hemos visto muy perjudicados. El no tener el 100% de sus restaurantes abiertos los ha obligado a hacer turnos para sus empleados. Nosotros apoyamos más de 1,000 familias de Guatemala, por eso es una responsabilidad y una carga muy grande y estamos haciendo todo lo posible para que todos puedan estar tranquilos, saber que al fin de mes van a recibir su sueldo. Va a ser una carga muy fuerte. Las medidas de higiene han incrementado. Al ingresar, los empleados pasan sus zapatos por un espejo de agua con antibacterial. Se les toma la temperatura y constantemente deben usar gel en sus manos. Además, intentan tener el menor contacto físico al momento de la entrega del pedido, ya sea en la ventanilla o a domicilio, que son las formas en las que operan actualmente. Otro de los comercios que visitamos es la panadería Bam Bam, ubicada en la zona 1 capitalina. Según Pablo Sedano, esto paraliza su economía, pues pequeñas empresas como ellos tienen el compromiso con sus colaboradores para que no les falte empleo. Estamos trabajando a un ritmo más o menos de un 25-30%, ya que el horario se acortó demasiado. Como cualquier otro negocio, en esta panadería también se han intensificado las medidas de higiene, sobre todo para que sus clientes tengan la confianza de comprar sus productos. Trabajar con zapatones, unos forros en los zapatos, mascarillas, guantes, la redecilla que comúnmente se utiliza y se toma la temperatura 2 veces al día al momento que ingresan los colaboradores y como 10, 11 de la mañana vuelve y se hace una toma de temperatura. Para estos dos negocios, dependiendo del tiempo que tome la crisis, podrían estar estabilizándose en entre 2 y 6 meses. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Byron García. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. ¿Y qué pasa en el resto del mundo? El número de casos confirmados del nuevo coronavirus llegó a 60.115 este miércoles en Estados Unidos, mientras que 827 personas han perdido la vida. Nueva York es una de las ciudades más afectadas por el virus. Estados Unidos es el tercer país en cuanto a número de casos confirmados de coronavirus, por detrás de China e Italia. Y su tasa de mortalidad es ahora del 1,38%. Una previsión médica presentada al Congreso este mes indicó que entre 70 millones y 150 millones de personas podrían contraer coronavirus en Estados Unidos.
Y el aumento del número de casos de coronavirus continúa frenándose en Italia, donde ya hay más de 7.500 muertos. Según el último balance oficial, Italia sigue siendo el país más afectado del mundo por la pandemia. Este miércoles, el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana reveló que 67 sacerdotes italianos contagiados por el coronavirus murieron desde el principio de la pandemia. La región de Lombardía, en el norte del país, es la más afectada por el virus, con 4.474 muertes, y Milán es la región con el mayor número de casos, con más de 32.000. Unos 60 millones de italianos están confinados desde hace 3 semanas. Y el presidente francés Emmanuel Macron anunció el lanzamiento de una operación militar bautizada Resiliencia, para contribuir al esfuerzo nacional contra la pandemia del coronavirus. La operación estará totalmente consagrada a la ayuda y al apoyo a las poblaciones, así como a los servicios públicos. Francia es el tercer país que ha registrado más muertos en el mundo en las últimas 24 horas, con 231 víctimas por detrás de España e Italia. Y con más de 3.400 fallecidos, España se convirtió este miércoles en el segundo país con más decesos por el coronavirus, por delante de China. España cuenta por 100 sus muertos, 462 el lunes, 514 el martes y 738 este miércoles, cifra récord en ese país. Desde el 14 de marzo, los casi 47 millones de españoles viven confinados en sus casas y solo pueden abandonar sus hogares para actividades imprescindibles como comprar comida o medicamentos. Comités de vecinos se coordinan para tomar medidas de contención en contra del nuevo coronavirus. Más información: no salir a los balcones de sus viviendas y tampoco utilizar áreas de recreación y caminamientos son medidas que se aplican en algunos condominios de la metrópoli para prevenir el coronavirus, mientras que en otras zonas los vecinos efectúan limpiezas. También han asegurado que han disminuido los hechos de violencia. Durante esta semana, los comités de vecinos han efectuado limpieza en sus sectores y campañas de información a través de páginas digitales para mantener las medidas de prevención y evitar el contagio del COVID-19. En el barrio Gerona, este miércoles, desde temprana hora, los vecinos efectuaron una limpieza frente a sus viviendas y aseguran que esta rutina continuará en los próximos días. Hay dos páginas que están al servicio del vecino, que gracias a Dios pues está el tuerto Colinas Gerona y está el barrio Gerona. Esas páginas están en el Facebook, en el cual ellos han bombardeado de información a nuestros vecinos. Gracias a Dios ellos han estado informando a nuestro vecino, y nuestro vecino pues ha hecho caso a este llamado. Las juntas directivas de algunos condominios también optaron por hacer un llamado a los residentes de no salir a los balcones de sus viviendas, no utilizar áreas de recreación y caminamientos, aunque algunas medidas son opcionales por ser lugares privados. En lugares como el centro histórico y colonias de las zonas 19 y 7 de la capital, los vecinos aseveran que han disminuido los hechos de violencia, especialmente los robos y hurtos. Reporta para Noticiero Guatevisión, Juan Diego González y José Manuel Patzán. Bueno, siempre en Guatemala, el hogar de ancianos Shaddai, ubicado en San Gabriel Suchitepeques, atiende a 47 ancianos que no tienen hogar ni familia. Sin embargo, debido a la emergencia del COVID-19, se han quedado sin insumos ni alimentos. El asilo se sostiene gracias a donaciones. Sin embargo, durante los últimos días, el apoyo ha disminuido debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Hemos estado escasos, hemos tenido casi lo del día. Y necesitamos frijol, arroz, azúcar. La prioridad son los pañales desechables. Vuelvo a repetir, perdón por también lo que son insumos para limpieza, porque tenemos que estar desinfectando. Ellos muchas veces ya no pueden llegar al baño y tenemos que limpiar, ¿verdad?, donde ellos defequen o orinen. Uno de los mayores problemas que afrontan es pagar los gastos funerarios de quienes fallecen en el hogar, por lo que solicitan apoyo para este sector de la población. En este momento yo traje unos platanitos ya cocidos porque no sabemos
cómo estén aquí con el abastecimiento del servicio de gas. Pues ayudar un poquito de lo que tenemos, porque es la conciencia que tenemos como guatemaltecos. Yo siento que es el momento de unirnos en hermandad, y en lo mínimo que nosotros podamos colaborar es mucho para los que humanamente no están en capacidad de tener en este momento. Actualmente, las visitas al asilo han sido restringidas como medidas de prevención ante el COVID-19. Sin embargo, las donaciones son recibidas en la puerta principal del centro. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y la panadería Don Francisco, ubicada en el centro de San Sebastián Retaluleu, regala pan, huevos y azúcar a los vecinos más necesitados como parte de una obra social mientras dure la emergencia por el COVID-19. Emanuel Chay es el propietario de la panadería y decidió donar alimentos a las personas que durante el estado de calamidad y el toque de queda no tengan que comer. Y Dios puso en mi corazón hacer eso. Hice el cartel, empecé a pesar el azúcar porque tenemos insumos ahí, y dije voy a hacer raciones de huevos. Hice las raciones de huevos y vamos a dar una ración de pan, y empezamos la mañana y colocamos la mesa fuera de la panadería. Entonces fue un sentir que Dios puso en mi corazón para ayudar a nuestros hermanos. En cada bolsa, Emanuel Chay colocó pan, 6 huevos y 3 libras de azúcar para que los necesitados tomen lo que requieran. Es muy bueno, para ayudarnos, porque la verdad pues de que no hay trabajo para el varón y no hay dinero, ya la comida ya no hay, ¿verdad? Frijoles estamos comiendo, ya no hay también frijoles. Se termina lo que es en la casa, lo que es que comer, hay niños. Para este gesto, Chay invierte cada día unos 200 quetzales en alimentos y, según él, lo hará el tiempo que dure la crisis. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Un gran ejemplo de guatemalteco. Mire, y al menos 171 personas son monitoreadas por el área de salud de Quiché para garantizar que cumplen con la cuarentena, pues la mayoría fueron deportados de Estados Unidos. Los municipios con más personas monitoreadas son Chichicastenango, Joyabaj, Santa Cruz del Quiché, Pachalum, Zacualpa y Chicamán. Las autoridades de salud aseguran que en Joyabaj el 40% de las personas están por cumplir la cuarentena. Aquí en Joyabaj con 27 personas para monitoreo, de las cuales hay varias que habían viajado al extranjero, tanto a Europa como a Estados Unidos y México, de los cuales 3 casos ya salieron antier de la cuarentena. Ayer se les fue a visitar para darles su constancia que ya cumplieron con su cuarentena, están sin síntomas. El día de ayer por la noche concluyeron su cuarentena otras 11 personas, el centro de salud los anda visitando hoy. La mayoría de personas monitoreadas han sido deportadas de Estados Unidos y otras que viajaron a España. En muchos casos, el monitoreo es a través de teléfono, confiando en que las personas sean responsables. Miren, es preocupante, claro que sí, pero creo que también es positiva porque hemos logrado identificar más casos que vienen provenientes del extranjero. Entonces, en la medida de lo posible que nosotros podamos identificar los casos y ponerlos respectivamente en su cuarentena preventiva, creo que estamos ganando como parte. Las autoridades temen que el número de personas monitoreadas se incremente en los próximos días y hacen un llamado a la población a seguir las recomendaciones. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Bueno, hay que ser creativos para estar tranquilos conteniendo esta propagación del COVID-19. Recuerde que en Guatevisión siempre lo tendremos informado. Con esto nos despedimos. Hasta pronto, que tenga la mejor de las noches, pero queremos mostrarle imágenes como el anuncio del toque de queda a escala nacional durante 8 días desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana ha obligado, como usted lo sabe, a cientos de familias del país a permanecer en sus hogares. Pero hoy le vamos a mostrar una fotogalería realizada por nuestros reporteros gráficos Miriam Figueroa y Esvin García, quienes documentaron algunos aspectos de la vida cotidiana de los guatemaltecos dentro o desde los balcones o terrazas de sus hogares. Vamos a ver. Buenas noches.